Estaba intentando poner los auriculares. Ah, vale, vale, perfecto. Perdona, Esther. Nada, nada. Eso, pues seguimos. Está hablando de los duelos que nadie nos ha enseñado a transitar el duelo. Nadie nos ha dicho cómo tenemos que gestionarlo, cómo tenemos que transitarlo, sino al contrario, lo que nos han enseñado es que tenemos que aguantar, que tenemos que seguir. Es verdad que otras generaciones lo que hacían era que lo de poner, vestirse de negro, ¿no? Espérate, es que estoy viendo que vosotros me veis con la pantalla en negra detrás, ¿no? Bueno, no pasa nada. Vale, que lo que nos han enseñado es que nosotros, en las otras generaciones, lo que hacía es que se vestían de negro, ¿no? Yo no digo que nadie se vista de negro si no quiere, pero sí que se le daba más importancia al proceso del duelo. Pero hoy en día, en la sociedad que vivimos, de que tenemos que estar enseguida bien, no nos damos el permiso ni el tiempo suficiente para vivir nuestro duelo como se merece, ¿vale? Sino que enseguida ya tenemos que estar bien y tenemos que, como si no hubiera pasado nada, con las dificultades que eso conlleva porque el duelo requiere su tiempo y ya lo iremos viendo cómo tenemos que hacerlo. ¿Vale? Aquí. Vale. Espérate ahora. Entonces, ¿qué nos vamos a llevar en el taller de hoy? Lo que vamos a comprender qué es el duelo y cómo nos afecta exactamente, porque muchas veces tenemos un poco de idea errónea de lo que es el duelo. Vamos a reconocer nuestros propios procesos de pérdida, qué proceso hemos vivido cada uno, y vamos a acompañar a nuestros hijos o a las personas que tengamos en nuestro entorno con presencia y con herramientas reales, ¿vale? Con herramientas que nos ayuden de verdad a poder gestionarlo de una forma sana. Entonces, para acompañar a nuestros hijos en el dolor, primero necesitamos hacer las paces con nuestro propio duelo. Lo vuelvo a repetir, yo no puedo acompañar a nadie en su dolor si yo no he hecho las paces o he transitado y gestionado mi propio duelo. Entonces, la primera parte es esta, comprender y trabajar nuestros propios duelos. ¿Qué es el duelo en sí? El duelo es una respuesta natural y necesaria ante cualquier pérdida significativa. ¿Vale? Ante cualquier pérdida de la vida es una respuesta, más decimos, natural. Fijaros lo natural que es experimentar el duelo y sin embargo no le dedicamos el tiempo que necesita, sino que enseguida queremos estar bien, como que aquí no ha pasado nada. Porque el duelo no es solo tristeza, es un proceso emocional, hay un mundo de emociones intenso, hay también un proceso físico, ¿vale? Físicamente también hay una transformación, hay un proceso cognitivo a la hora de cómo nosotros gestionamos nuestro entorno y hay un proceso relacional. Nos vamos a relacionar de forma distinta con nuestro entorno habitual, ¿no? Con la familia, con los amigos, nuestro trabajo. Ahí también se va a producir un proceso de cambio. Entonces, el duelo no es solo la muerte, que muchas personas se creen que el duelo es solo la muerte, pero no. Una separación de pareja es un duelo, el cambio de hogar, es decir, hacer una mudanza también es un duelo, el terminar la infancia o el terminar la adolescencia o cuando llegamos a la vejez, ¿no? Pues esa pérdida de la juventud también es otro duelo, la pérdida de trabajo, el fin de una etapa y la pérdida de la identidad. La pérdida de la identidad, lo que yo comentaba antes, ¿no? Un poco de que tenemos esa transformación, nosotros vamos cambiando, ya no somos lo que éramos. Entonces eso se produce un duelo en nosotros mismos, ¿no? Ya no nos identificamos con la Esther, por ejemplo, que yo era antes, entonces hay un duelo ahí porque mis relaciones y mi entorno va a ser también distinto. Si os dais cuenta, se producen también muchos duelos y muchos cambios todos juntos a la vez. Normalmente no tenemos un solo duelo que estamos viviendo, sino vivimos un duelo, un cambio, una pérdida, es decir, hay muchos duelos juntos en la vida, ¿no? Por lo tanto, fijaros lo importante que es tener recursos para poder gestionarlo. Tipos de duelo. Lo que hemos dicho, duelo por separación, ¿vale? La ruptura del núcleo familiar, como lo conocíamos, no solamente porque los padres o algún miembro de la familia fallezca, sino también, por ejemplo, del síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío, aunque también le pasa a los hombres, pero le pasa más a las mujeres, son mujeres que, sobre todo otras generaciones, que a lo mejor no, sino que no trabajaban y se dedicaban pues a las labores de la casa junto con la crianza de los hijos. Entonces, cuando los hijos crecen y se van de la casa,
pues hay la sensación del nido vacío. Has dedicado tanto tiempo a la crianza de los hijos de forma muy presente que cuando los hijos se van, pues la persona que se queda, pues tiene esa sensación del nido vacío. Yo siempre me acuerdo de una frase que no me acuerdo del autor, que es la que dice, te estoy cosiendo un par de alas, sé que te irás cuando termine, pero no quiero verte sin volar, ¿no? Es decir, los padres sabemos que algún día nuestros hijos se irán, no queremos que se vayan, pero peor es que no tenga alas para irse, ¿no? Es decir, es mejor que se vayan que se queden, aunque eso también es un duelo que tenemos que atravesar. Después están los duelos por los cambios familiares, como hemos dicho, nuevas parejas, nuevos hermanos o nuevas dinámicas. Las relaciones también van cambiando, ¿no? O eso, hay dinámicas dentro del entorno familiar, pues son duelos y pérdida simbólica. Es decir, a veces todos nos proyectamos en la vida, pues que tenemos unas expectativas de cómo puede ser nuestra vida y a lo mejor finalmente nuestra vida no es así. Entonces eso nos provoca una pérdida simbólica. Por ejemplo, imaginar otra vez el tema con las mujeres, ¿no? De que hay mujeres que quieren ser madres, pero por circunstancias de la vida no llegan a ser madres. Entonces hay una pérdida simbólica que yo esperaba ser madre y al final no lo soy. Pues ese duelo también hay que trabajarlo, ¿vale? O por ejemplo en el tema laboral, que a lo mejor pensábamos que cuando fuéramos adultos tendríamos una profesión o un entorno laboral más favorable, pero sin embargo no ha sido así. Pues también eso es un duelo, ¿vale? Y también hay que trabajarlo. O por ejemplo, cuando somos pequeños pensamos que nuestros padres son de una forma, que son estupendos y maravillosos, y a lo mejor cuando crecemos, pues nos damos cuenta que no son así. Y que a lo mejor nuestros padres nos traen más problemas que beneficios. Pues eso también es un duelo, ¿vale? Todo eso son pérdidas de simbólica de lo que creíamos que iba a ser nuestra vida y ya vemos que no va a ser. ¿Eh? Y esos duelos hay que también saberlo transitar. ¿Qué sería un duelo por separación? Ah, espérate, en el chat habéis comentado algo, ¿no? Ah, vale, María, no, que has entrado, vale, vale. ¿Qué sería un duelo por separación? Un duelo por separación no solo se pierde, a veces, por ejemplo, hay muchas personas que se están separando y piensan que hay un solo duelo, pero no, en un duelo por separación hay muchos duelos, porque hay un proyecto de vida compartido, ¿vale? Tenemos un proyecto que de pronto se rompe, hay una identidad como pareja o como familia, porque por separación no tiene por qué ser pareja, sino cualquier otro miembro de la familia, ¿no? También perdemos la versión de nosotros, porque no somos los mismos solos que en pareja, y también hay una separación por ese futuro imaginado, ¿no? Lo que he dicho antes, imaginábamos un proyecto de vida y ese proyecto se nos cae. Pues entonces, si os dais cuenta, en cualquier separación hay muchos duelos mezclados. El proyecto que teníamos, nuestra identidad, la versión y el futuro. Por lo tanto, hay muchas cosas que tenemos que trabajar y en cambio la educación o la sociedad nos vende totalmente lo contrario, ¿no? Que tenemos que estar enseguida contentos, que tenemos que estar enseguida felices, cuando esto requiere su proceso. ¿Cuáles son las pérdidas simbólicas? A veces lloramos, pues un poco lo que yo he comentado antes, ¿no? Lloramos cosas que no han muerto, sino que ya no pueden ser. A lo mejor soñamos tener una familia de una forma y por las circunstancias que sean, esa familia que nosotros soñábamos que teníamos que tener, pues no va a ser, ¿no? O por duelo, o por separaciones, o por lo que sea. La infancia también. A lo mejor imaginábamos que nuestros hijos iban a tener una infancia de una manera, pero por las circunstancias que sean no ha tenido la infancia que nosotros imaginábamos. Pues otra pérdida. Y después también, por lo que he puesto ahí, la versión de nosotros que queríamos ser. Nosotros pensábamos que a lo mejor cuando fuéramos más adultos íbamos a ser de una forma y al final pues somos diferentes a como creíamos. Pues también hay otra pérdida. ¿Vale? ¿Cómo vivimos los adultos las pérdidas? ¿Vale? Y fijaros que estamos llenos de pérdidas y cambio todo el tiempo en nuestra vida. ¿Cómo las vivimos? Pues las podemos vivir de varias formas. O nos bloqueamos, que ahora yo voy a explicar cada una. O nos bloqueamos, que esto lo hacemos sin darnos cuenta. O nos escapamos con actividad, trabajo, distracciones. Racionalizamos, que sería, le damos vuelta y vuelta a la cabeza, o lo compartimos con quienes nos acompañan. De esas cuatro, la única que nos hace bien es la última.
¿vale? Es la de compartir lo que sentimos. La primera, bloquearnos. ¿Por qué lo vivimos los adultos como al bloquearnos? Lo que ya habéis hecho más talleres, sabéis que nosotros en el cerebro, en medio, tenemos una glándula que se llama la glándula pineal, que es la que se activa en situaciones de peligro. ¿Vale? Esa glándula es necesaria porque si no la tenemos, porque el otro día decía una chica en un taller, ay, no me pueden quitar la glándula, a una lobotomía que me la quiten. Y decíamos, no, ¿por qué? Porque si me la quitan, si nos quitan esa glándula, ante una situación de peligro, pues nos quedamos tan panchos, ¿no? Decíamos, ¿qué hacemos? Entonces, gracias a esa glándula pineal, en una situación de peligro, pues nosotros reaccionamos. Una situación de peligro, o por ejemplo, que estoy cruzando un paso de peatones y viene un coche más rápido. Pues esa glándula es la que se activa y me dice, acelera el paso, ¿vale? Esa es la que me ayuda a resolver cosas que son de peligro inmediato. Pero esa glándula pineal, cuando se activa, lo que hace es que bloquea la corteza prefrontal que está aquí enfrente, ¿vale? Bloquea la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que se encarga de planificar, organizar, estudiar, es como la más analítica. Claro, si yo estoy en modo peligro, yo no puedo ponerme a estudiar, ¿no? Si yo estoy corriendo porque hay un peligro, no puedo organizar, no puedo planificar. ¿Qué ocurre? Que en los duelos o en las pérdidas que vamos viviendo, nosotros muchas veces vivimos esas situaciones como peligro, ¿vale? O el lenguaje o el mensaje que nosotros nos decimos, que ahora lo veremos, es un mensaje de peligro. Entonces, sin darnos cuenta, tenemos esa glándula activada todo el día y entonces no podemos rendir, no podemos organizar nuestro día a día, no podemos planificar, no podemos trabajar bien y eso nos ocurre porque tenemos la glándula pineal activada todo el día. ¿Vale? Entonces, como yo digo otras veces, si vosotros veis que estáis bloqueados en vuestro día a día, que os cuesta mucho concentraros, pues mirar a ver si es que estáis viviendo en modo alerta o en modo peligro. ¿Vale? Esa sería una. La segunda es la que pone ahí que tendemos a escaparnos, pues las personas que se meten de lleno en el trabajo o hacen muchas actividades o, por ejemplo, se van de fiesta constantemente. Esa es una manera de escapar del sentimiento que me provoca la pérdida. Otro punto sería racionalizarlo, es decir, darle vuelta y bueno, ya estoy bien, yo creo que lo he superado, o intentar darle un sentido a eso que estoy sintiendo, ¿vale? Racionalizarlo y eso también pues, nos provoca mucha angustia y malestar. Porque, a ver, aunque cada uno quiera darle un sentido religioso, que eso es muy respetable, en verdad, en esa situación encontrarle sentido no nos beneficia. Es decir, tenemos que transitar esa situación, pero muchas veces queremos encontrarle un sentido a lo que nos está pasando porque creemos que si yo le encuentro un sentido voy a dejar de sentirme mal, pero no es así. Esa búsqueda de sentido lo que me provoca mucho más malestar y me está evitando el que conecte con mis emociones, que es lo que verdaderamente necesito hacer en un proceso de duelo. ¿Vale? El buscar un sentido a eso lo hace la persona en busca de algo que le haga entender, pero en lugar de beneficiarle, le perjudica. ¿Mm? Y la última parte, que es compartir con quienes nos acompañan, que eso sería lo que menos hacemos muchas veces y lo que más nos beneficia. ¿Por qué no lo hacemos? Porque lo que he dicho al principio, que si la persona que me escucha no ha gestionado sus propios duelos, no va a saber escucharme. Entonces yo voy a preferir pues no compartir la información. Pero lo que más nos sana es compartir nuestro duelo con las personas que sentimos cercanas. Que no tenemos ese entorno, pues también estamos nosotros, ¿no? Los psicólogos. O, por ejemplo, estas charlas o talleres, buscar sitios donde podamos darle un sentido a eso que estamos viviendo. Un sentido, me refiero, a un sentido, un sentir, mejor dicho, a nuestra emoción. ¿Vale? Si queréis comentar algo. Bueno, pues si os dais cuenta, lo que yo he dicho antes, ¿no? He dicho que lo que hacemos para huir de qué, para huir de todas estas emociones. Huimos de la tristeza, que es la que más se espera, pero la que más intentamos evitar, no queremos conectar con la tristeza. Hay enfado,
porque es injusto lo que está pasando, es inesperado, no los hemos elegido, ¿no? Lo que ocurre, hay un miedo a qué va a pasar ahora, cómo voy a vivir con esta situación. Hay una culpa, que la culpa siempre, siempre está presente. Cuando hay un proceso de duelo, siempre nos aparece a los seres humanos el sentimiento de ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera llamado? ¿Y si hubiera estado más atenta? ¿Y si aquel día hubiera ido? ¿Y si? Entonces, darnos cuenta de esos y si e intentar, pues no darle más, ahora lo explicaré, ¿no? Pero no darle más vidilla, pero que existe, que eso siempre va a ocurrir, incluso si pierdo cualquier cosa material sin importancia nos va a venir esa culpa. ¿Y si lo hubiera hecho de esta forma? ¿Vale? Y la incertidumbre, el no saber qué va a venir ahora, a ver qué es lo que va a pasar. Entonces, todas estas emociones son del duelo. Ver qué emociones, todas tan importantes, y lo que hacemos es taparlas para poder seguir viviendo. Con lo cual esto pues se acumula dentro de nosotros provocándonos mucho malestar, porque esto es lo que tenemos que aprender a transitar y tenemos que aprender a gestionar. ¿Vale? Porque ninguna emoción del duelo es equivocada. Todas tienen un mensaje y todas necesitan espacio. ¿Vale? Nosotros tendemos como a quedarnos solo con las emociones consideradas buenas y huimos pues de las emociones que creemos que son negativas, ¿no? Que no queremos sentir tristeza, no queremos sentir rabia, no queremos sentir enfado. Sin embargo, son las emociones que tenemos que transitar cuando estamos en un proceso de duelo. Entonces, antes de pasar a esto de familia, yo quería decir que mucha idea errónea que tenemos con el tema del duelo es que creemos que los duelos se superan. Y además yo he puesto esta tarde o en mi estado, porque se ha hablado mucho en los talleres esta semana, que uno piensa que el duelo se supera y aquí no hay nada que superar. Es decir, nosotros nos transformamos a través de las pérdidas, de los cambios y de los duelos que vamos viviendo en nuestra vida. Esa situación me transforma, pero no tengo nada que superar, porque esa sensación de superar es como si tú tuvieras que hacer un examen, como si tengo que dejar de estar mal, ¿no? Los duelos se transitan y nos vamos a transformar a través de esos duelos, pero no tengo que superar nada, ¿vale? Pasa también con la palabra, por ejemplo, cuando hay una separación, ¿no? Cuando dos personas se separan o, bueno, o fallece uno de los miembros de la pareja, pues se tiende a preguntarle a la persona si ha rehecho su vida, porque está como se expresa de forma errónea que uno ha rehecho su vida si tiene una nueva pareja. Parece que si no tienes una nueva pareja es que no has rehecho tu vida. Y siempre decimos nosotros que no hay que rehacer nada. Es decir, uno se separa y se transforma a través de esa relación. Si de esa separación, si vuelve otra persona, pues vuelve, aparece una persona nueva, pues aparece, pero no hay nada que superar, no hay nada que rehacer, sino simplemente transformarnos a través de los duelos. Quería comentar algo de esto porque esto es importante, porque normalmente creemos como que tenemos que superarlo. Entonces, si por ejemplo dentro de 2 años siento algún día, en un momento concreto, tristeza por una pérdida, parece como que no lo he superado, ¿no? Uy, tú eso todavía no lo has superado. Que hay gente que te dice, uy, ¿te estás tú llorando? Uy, pues esto ya no te puede provocar malestar. Y dice, a ver, que esto es el duelo es una transformación y las emociones van viniendo y es natural, ¿vale? ¿Alguien quiere comentar algo? Porque esto me parece bastante importante, lo de superar, ¿no? Esa sensación de superar el duelo. ¿Teníais esa idea vosotros? A ver, ¿alguien quiere comentar algo? ¿Tenéis esa idea de que lo tenemos que superar? No, yo tengo la idea de que tú has comentado de transitarla, porque eh, es un duelo que, que hay que vivirlo día a día y darnos el tiempo necesario, que cada persona tiene un tiempo para sobrellevar su duelo. Entonces no Eh, todo el mundo tiene la misma capacidad ni tiene la misma, sabe manejar las emociones. Lo que sí tengo yo claro que el duelo, hablo en primera persona, yo lo estoy llevando Muy bien. con mucha paciencia y con mucha
mucha fuerza porque necesita uno el día a día para ir aceptando las circunstancias. Estoy de acuerdo contigo en lo que dicen que esto tú tienes ya que superarlo, esto tú tienes ya que, esto ya ha pasado un tiempo. En eso no estoy de acuerdo en absoluto. ¿A que no? Cada persona tiene sus tiempos. Y que no estamos superando nada y eso también nos relaja un montón. Estamos viviendo solamente ese duelo, Eso, viviendo. la vida está llena de cambios, lo hemos visto desde el principio, la vida está llena de cambios, la vida está llena de pérdidas, entonces nos transformamos a través de estas situaciones que vamos viviendo. Es ¿Eh? como si tú estuvieras viviendo una nueva vida. Yo por lo menos en mí estoy notando esa transformación que ya no soy el mismo, no soy el mismo porque estoy viviendo con mi duelo, me estoy conociendo yo con mi duelo, en mi duelo. Que yo antes eso no lo tenía. Ay, Y entonces perfecto. es como una experiencia dentro de tu vida. Evidentemente no es una experiencia positiva si lo miras desde el punto de vista de la pérdida, pero sí te enseña a seguir viviendo desde, con esa transformación, porque es una transformación. Eso, el tema, es la idea, que la cosa es que tenemos que aprender o ver el duelo como una transformación y no la sensación de que tengo que superar algo, porque eso no, fíjate tú qué relajación nos entra, fijaros qué relajación nos entra el pensar que no tengo que superar nada, ¿no? Y decir, uy, qué bien, no tengo que superar nada, tengo que vivir las emociones que vayan viniendo según lo que yo vaya transitando. Entonces, según este duelo que estoy viviendo, pues las emociones que me vayan apareciendo las iré transitando. ¿Vale? Esa es la idea. ¿Eh? Ay, Aitor dice, veo los duelos como piedras en el camino, donde lo ideal es seguir adelante, pero sin olvidar esa piedra encontrada, donde solo te ha dado experiencia. Ah, bueno, y también aquí de cómo ha sorteado. Y Francisco Javier dice que tienes la idea de que lo había que superarlo, ¿a que sí? Ha fallecido tu hermano, sigo a veces sintiendo que haberlo ayudado, más sintiendo culpa. Eso. Perfecto, entonces os estáis dando cuenta con lo que estáis compartiendo que tenemos una idea, que hay una idea errónea que nos enseña la sociedad que tenemos que superar, ¿vale? Entonces sí, ay, no tengo que superar nada, tengo que transitar lo que estoy viviendo. Y la idea errónea también que nos venden de que las cosas nos vienen para aprender algo, ¿no? Que eso a mí también me da mucho coraje porque, a ver, nadie nos está mandando nada para que aprendamos, sino que las situaciones vienen y ya pues aprenderemos o no si queremos a través de esa situación. Pero ya eso es una cosa personal que decidimos nosotros. Nadie me manda esto para que yo tenga que aprender, que eso también nos hace mucho daño, ¿no? O por ejemplo en el tema de la enfermedad, que yo llevo muchos años trabajando con pacientes oncológicos, pues igual, ¿no? Parece como que te envían la enfermedad para que tú ahora vas a ser más fuerte y vas a aprender de esto. Bueno, ya yo veré si quiero aprender o no. El tema es que tengo que transitar esta enfermedad, me transformaré a través de ella y ya veré yo si hay aprendizaje o no. Pero que lo importante es transitar esa situación, no verlo como algo que tengo que superar. ¿Mm? Entonces me parece muy bien que lo hablemos para que os deis cuenta, ¿no? De cómo a veces la sociedad nos envía mensajes que son erróneos. Lo que sí, Esther, ¿puedo Sí, hablar? sí, sí, Vale. sí. Vale, lo que sí, evidentemente estoy de acuerdo contigo, nadie nos manda nada para que aprendamos porque no es un castigo ahí que te cae de ninguna parte, pero Sí, lo que sí pienso en primera persona es que si tú colaboras con lo inevitable, es decir, esto ha pasado y ha pasado, y si es inevitable es mejor colaborar que resistirse, porque, a ver, de ahí, aunque parezca mentira, puede salir algo positivo. claro, totalmente. ¿Vale? Por decirte algo, a lo mejor fallece el padre, pero y quizás eso hace que una relación con un hermano pues une más la relación con un hermano que no es que fuera mala, pero que a raíz de ahí pues habéis salido más fortalecidos, pues algo positivo. Entonces, Perfecto. Que es lo que se nos conoce como la resiliencia. La resiliencia es salir fortalecido de adversidad, ¿no? Cuando me claro, pasen cosas problemáticas, vale, pero no tenemos que verlo como una obligación a lo que yo me refiero, vale, vale, vale. ¿vale? Sino que lo transitemos, no hay que superar ni que aprender, porque al Que final convivir el duelo ya tiene más que de sobra. Si aprendiste, eso aprendiste y si no, por nada. ya Ya está. aprenderás de otra manera. Eso y que es una decisión de uno, ¿no? Yo, por ejemplo, Vale, trabajo mucho con los pacientes oncológicos o personas en duelo, que se veían como que tengo que aprender de esto y a lo mejor hay personas que no les apetece.
Claro, bastante tiene con lo que estás viviendo. Eso. Y Vale, esa idea como que me ha venido esto para aprender. Y tú dices, mira, ya tengo yo bastante que transitar lo que estoy viviendo como para aprender encima. Que a lo mejor, que después siempre hay un aprendizaje, lógicamente, sí. pero que no sea una obligación, lo que yo me refiero. Vale, vale, es cierto. Gracias, Pero está bien que lo puntualices tú, ¿vale? gracias. Eso. Entonces, ¿cómo hemos aprendido cada uno a manejar nuestros duelos? Pues en función de esta historia familiar, ¿no? La historia que nosotros hemos aprendido en nuestra familia de origen, es como hemos aprendido a gestionar el dolor. ¿Se hablaba el dolor en vuestra casa? ¿Se lloraba o se guardaba silencio? ¿Qué mensaje recibíamos sobre las pérdidas? ¿Se hablaba del duelo o no? Eso es importante, darnos cuenta y verlo, ¿vale? Cómo se ha gestionado en nuestra casa, porque en función de cómo lo hayan vivido en nuestra casa, es como lo estamos viviendo nosotros, ¿vale? Si, por ejemplo, en casa no se hablaba de emociones, no queremos nosotros ahora ponernos a hablar de emociones porque no hemos aprendido eso. Como después la segunda parte vamos a hablar de con el duelo de los hijos, pero me gusta puntualizar que desde que los niños son pequeños, nosotros tenemos que enseñarles a validar lo que están sintiendo. Validar es, por ejemplo, por eso cojo el lápiz, imaginaros que un niño de 5 años se le parte un lápiz, que es un simple lápiz, vale. Pero para el niño, pues le provoca imaginar o malestar porque es una pérdida. Si yo a ese niño le digo, anda ya, qué tontería, pero si este es un lápiz nada más, ese niño está sintiendo que yo no estoy validando su emoción, que yo su tristeza no la estoy teniendo en cuenta. Pero si en cambio yo le digo, ah, sí, es verdad. ¿Y qué siente? ¿Cómo? Ah, pues lo tendré en cuenta o te puedo ayudar. Al validar su emoción, ese niño se siente tranquilo porque yo le estoy dando que valido su tristeza, valido o su enfado, ¿no? Depende cómo lo viva. Yo le estoy sosteniendo. ¿Qué ocurre? Que si los padres hacemos eso con los hijos, cuando ese niño sea adolescente o sea joven y tenga ya problemas más importantes, yo ya he abierto el camino para que me los cuente. Pero si yo cuando se le parte el lápiz o cuando le pasa otras cosas, yo las considero tonterías y no valido lo que está sintiendo, después cuando sea adulto o cuando sea adolescente, va a ser muy difícil que me cuente sus problemas. Entonces, a consulta vienen muchas veces padres de adolescentes diciendo, es que el niño o la niña no me cuenta nada. Y claro, cuando nos ponemos a indagar, dice tú, es que el niño no se le ha validado sus emociones desde que era pequeñito. A lo mejor el niño te decía que le agobiaba, yo qué sé, tonterías, ¿vale? Para un adulto, pero para ese niño no. Entonces tenemos que validar desde que son pequeños eso que van sintiendo. Porque cuando sean mayores, ya hemos abierto ese camino para la comunicación. Y sobre todo cuando son adolescentes, que encima hay un alejamiento de los padres, si yo no he abierto el camino para validar sus emociones, la distancia entonces es aún mayor, ¿vale? Entonces cuando os digan cualquier tontería, si algunos tenéis niños pequeños de los que estáis aquí, o adolescentes, bueno, y adultos también, ya tenemos que validárselo a todo el mundo, ¿no? Pero me refiero con los hijos para que se vaya produciendo ese aprendizaje, cuando os digan cosas que vosotros consideréis que es una tontería, no tenéis que transmitirle que es una tontería, sino tenéis que darle valor a eso que están sintiendo, ¿vale? Claro, si nosotros lo hacemos así es porque lo hemos aprendido de nuestra familia, que a lo mejor nosotros no nos validaban lo que sentíamos. Si no nos validábamos, pues nosotros tampoco hemos aprendido a validar. ¿Mm? Hay una frase que yo siempre digo que es mágica con los niños que, ah, sí, pues lo tendré en cuenta. Cuando dicen algo, o tú quieres más al hermano que a mí, ah, sí, lo tendré en cuenta, aunque tú pienses que no es así. Pero esas cosas les ayuda a sentirse que mi padre o mi madre me está sosteniendo mi dolor, o mi rabia o mi enfado. Y eso les tranquiliza bastante. Y abrimos la apertura a que se puedan comunicar con nosotros cuando sean adultos. ¿Vale? Este es un ejercicio que yo os mando, que ya lo hagáis, para que lo hagáis vosotros después con tranquilidad, que es la línea de la vida, ¿no? La línea de los cambios importantes. Se hace una línea, al principio se pone nuestra fecha de nacimiento y después vamos poniendo, pues, por si os acordáis del año, o pues las distintas fechas de situaciones de pérdida, de cambio que hayáis pasado en vuestra vida, ¿vale? Y después poner una frase a esa situación, por ejemplo, si tristeza, rabia, y nos va a sorprender bastante. Ahora nos va a sorprender, pues bueno, vosotros hacerlo, pero vaya a notar ahí, sobre todo que se repite la misma forma de gestionar los cambios, los duelos, ¿vale? Yo esto lo mando para que lo hagáis.
La línea de vida, pues, ¿qué se hace? Vamos a identificar, sí, ¿me habláis? Bueno, vamos a identificar los momentos de cambio y vamos a observar, pues, patrones o repeticiones y cómo nos afectaron esos momentos. Y nos vamos a dar cuenta que tendemos a gestionar todos los duelos de la misma forma, ¿vale? Y un poquito acorde en cómo nos han enseñado, pues, en casa, ¿no? Los hijos ven más de lo que nosotros creemos, entonces en nuestros comportamientos ellos lo van asimilando. Esther, disculpa. Sí, El tema de la validación de las emociones a los adolescentes, que lo sí, tengo ya en casa, y eso lo vas a ampliar un poco más en la segunda parte, ¿no? También cuando hables del duelo con los hijos y con la familia, cómo sí, hacerlo. eso es la segunda parte. Vale, vale, vale. Es que mi hija se agobia muchísimo con la tarea y lo de validarla, decirle a lo mejor, mm, como tú has dicho, ¿no? Antes, ¿no? Como decía, como decirle simplemente así, es como Así, que ella se cabrea, es como que, así me va a decir, pues papá, te estoy diciendo que estoy agobiada, no sé qué, es que no me entiendes, ¿sabes? No sé, vale, ya bueno, luego, claro, pero seguimos ahí diciéndole, bueno, ¿qué necesita? Lo que no tenemos que coger y no nosotros. Tenemos que aprender a gestionar su malestar, ujú. ¿vale? Eso de esta forma lo veremos, pero lo que tenemos que aprender es a gestionar el malestar de ella. Normalmente, Claro, a mí me cuesta porque, claro, ella me dice que se autoexige mucho, entonces que se agobia porque se exige más y más y más con el tema el estudio, las extraescolares, no sé qué. Y claro, yo soy así, entonces me cuesta sostenérselo. claro, perfecto. Te cuesta sorprender Me porque veo tú un eres igual. espejo, me veo un espejo y me cuesta validárselo y sostenérselo. Claro, y lo que a ti te entra ganas es de decirle algo para que ella ya cambie y salga de ahí. Ahí está. Y es lo contrario de lo que tenemos que hacer. Lo que tenemos que hacer es, pues, quedarte con ella y venga, pues, desahógate, cuéntame. Y ya está, no tenemos Ujú. que hacer nada. De todas formas lo veremos en la segunda parte, pero escucharla estando ahí, Perfecto. ¿vale? Lo que pasa es que como tú te ves reflejado y lo que queremos es Claro. que se le quite ya, ve que le digo yo a esta niña para que deje de agobiarse. Ujú. Que me estoy agobiando yo porque me estoy viendo yo ahí. Exactamente. Eh, Pues estupendo. Ah, pues lo Gracias. estoy viendo, ¿vale? Pero sobre todo eso, validar lo que siente y, y lo vamos viendo. Entonces, cuando los duelos que hemos visto, ¿no? Tenemos que ver cuál fue el cambio que más nos costó transitar y por qué. Una de las cosas que siempre va a aparecer, aunque muchas veces nosotros no somos conscientes, que es un poquito lo que me acabas de preguntar tú, Francisco Javier, lo que más nos cuesta transitar es, sobre todo cuando alguien me cuenta, cuando yo tengo que acompañar un duelo, no de nuestro propio duelo, sino de cuando yo tengo que acompañar en el duelo de una persona, lo que más nos cuesta es nuestra incapacidad de poderle ayudar, que es lo que acabamos de hablar, que somos incompetentes, que no tenemos recursos para quitarle el dolor a nadie, que nosotros no tenemos que quitarle el dolor a nadie, tenemos que acompañarle en su dolor, pero no tenemos que quitárselo. Esto pasa mucho, por ejemplo, con los padres, sobre todo cuando son padres más mayores, que hay muchos padres que no han transitado sus duelos porque no sabían, que ahora lo veremos también, y se quedan duelos congelados o duelos parados, y ahora son adultos o son personas mayores que están todo el día depresivos, hablando de tristeza. Nosotros no le tenemos que dar a solucionar su duelo. Es que nosotros no tenemos recursos para solucionar su duelo, tenemos que solucionar los nuestros, y a ellos lo que tenemos que es acompañarles. ¿Vale? Ahora de otra forma lo veremos mejor. Pero la emoción que más nos cuesta siempre transitar cuando estamos acompañando en duelo es nuestra incapacidad de poder quitarle el duelo o el dolor a la otra persona. ¿Vale? Que seguro que os observáis a vosotros y os pasa cuando alguien os cuenta, sobre todo alguien muy cercano a quien queréis, os dice que está mal y que está triste, o lo que más os provoca malestar es el no saber qué decirle, el no saber cómo quitarle el malestar. Y ya yo os digo que no tenéis que quitarle el malestar, simplemente tenéis que acompañarle y estar, ¿vale? Entonces, en esos procesos de duelo, tenemos que darnos cuenta cuál es la emoción que más nos costó sentir, qué emociones aparecieron, cuál fue la más difícil de sentir o de mostrar, qué hice con ella. Esto ya después tranquilamente lo vaya haciendo cada uno, ¿vale? Y después
¿Cuáles son las emociones que evitamos? Las emociones las evitamos ¿por qué? Porque nos dicen sé fuerte, hay que seguir, no llores, ya pasará. Estos mensajes, como yo he puesto ahí, aunque son bien intencionados, al final nos están enseñando a que nos desconectemos de lo que sentimos. Y lo que no se siente no se integra. Si yo no siento las emociones, las tapo porque no me gustan, pues al final no hay integración. Y lo que no se siente no se integra. Y si yo no lo integro, pues al final eso permanece. ¿Vale? Entonces, ¿qué solemos hacer? Evitarlo, no quiero hablar del tema, no vamos a hablar, mantener ocupado, lo cual no nos beneficia. Racionalizar, como he dicho antes, darle vuelta, tampoco. Sin embargo, compartirlo, lo que estoy sintiendo con personas de confianza, sí me ayuda y eso me ayuda a elaborarlo. Por ejemplo, el venir hoy aquí y hablar vosotros de vuestros duelos, pues eso también hace que lo estemos elaborando y lo estamos integrando con significado en nuestra experiencia. ¿Vale? Evitar el duelo, ¿qué sería? Evitar el duelo es, ¿qué provoca si yo no quiero hablar del duelo? Yo, sí, ya está, esto está superado, ya yo me encuentro bien, yo ya no lloro. ¿Qué me provoca? En el fondo hay agotamiento, encima hay ansiedad, después hay dolor acumulado y lo que nosotros vemos es un alivio temporal, pero en el fondo, fijaros todo lo que hay. En cambio, si yo elaboro el duelo, que sería transitando todas estas emociones, pues es más difícil, porque tengo que ir subiendo distintos pasos, poco a poco, pero al final lo que tengo ahí es un crecimiento, tengo más energía y hay una integración, ¿vale? Es decir, el elaborar el duelo y sentir las emociones, mucha gente huye de la tristeza, por ejemplo, porque piensa que si yo me quedo con mi tristeza, es que me voy a volver depresiva. Y es erróneo. Es todo lo contrario. Cuando yo transito mi emoción y conecto con ella, al final desaparece. Pasa con el miedo igual. Cuando yo toco el miedo, me enfrento a lo que me da miedo, al final digo, uy, al final es una tontería, pero tendemos a hacer lo contrario. Evitamos el duelo, evitamos la tristeza, yo no me puedo enfadar, ¿y qué ocurre? Que al final esas emociones no se están tocando y se mantienen y se agrandan. Pero si yo conecto con mi tristeza no me vuelvo más depresiva, al contrario, me vuelvo más depresiva cuando yo no conecto con mi tristeza. Esa es la paradoja de nuestra mente. Es que mucha gente dice que como yo me pongo aquí a llorar, me voy a volver depresiva. No, al contrario, llora, expresa. ¿Vale? Em, voy a decir un ejemplo que yo digo que es un poquito, no sé, un poquito feo, a ver, en el sentido de que esto es como cuando uno tiene una gastroenteritis, ¿no? Uno lo que necesita es vomitar. Y uno cuando termina de vomitar se queda tranquilo, porque ha expulsado todo lo que le provocaba malestar. Pues con los duelos igual, si yo me callo, todo eso que voy sintiendo, esas emociones que no me gustan, al final eso se queda dentro de mi cuerpo y al final eso me provoca malestar. En cambio, si yo aprendo a ponerle nombre y a compartirlo en el entorno adecuado, lógicamente, ¿no? Con personas que sé que me van a escuchar, pues o escribirlo, yo me refiero a uno mismo, integrarlo, pues eso hace que al final elaboremos el duelo y al final pues nos sintamos mejor. No, lo hemos vomitado todo, aunque parezca un poco fea la comparación, ¿vale? Este otro ejercicio que os he puesto, que, pues, sobre todo para ver los vínculos, quién o quién te ayudó realmente, qué necesitaste y no tuviste, qué aprendiste sobre ti mismo. He puesto 3 minutos porque en verdad tampoco hay que dedicarle mucho tiempo a este ejercicio, ¿vale? Tampoco hay que darle muchas vueltas, sino lo que os venga más rápido a la mente y también es bueno que lo hagáis. Entonces, todos tenemos recursos personales, ¿vale? En los momentos más difíciles ya hemos encontrado algo que nos sostiene y eso lo tenemos nosotros. Esos recursos los tenemos nosotros, pero tenemos que aprender a conectar con esas emociones que vamos sintiendo. Lo que he comentado antes, hay algunos duelos que quedan bloqueados, o seguro que muchos tenéis familiares, sobre todo de generaciones anteriores, con duelos bloqueados, porque como antes nos hablaba de emociones, pues hay muchas personas, sobre todo mayores, que tienen un duelo bloqueado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un duelo está bloqueado, no hay expresión emocional, es decir, no hay espacio para sentir ni para nombrar lo que se siente.
¿eh? No hay acompañamiento, nadie estuvo de una forma presente, emocionalmente disponible y hay una presión como para seguir adelante. Venga, tienes que seguir. Esto pasaba mucho en otras generaciones, por eso hay muchas personas mayores, ¿no? De 80, 90 años, pues que tienen duelos que están bloqueados. No sé si algunos identificáis porque seguro que tenéis familiares que sí han desarrollado una depresión. La depresión se desarrolla cuando yo no he sido capaz de conectar con mi tristeza, con mi rabia, con mi enfado y expresarla. Cuando yo no puedo hacer eso, eso se acumula dentro de mí y al final termino desarrollando un trastorno depresivo. Fijaros la paradoja, ¿no? Que es todo lo contrario. Queremos huir de la tristeza porque huyendo de ella ya me voy a quedar yo bien y no voy a tener depresión. No, 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 al contrario. Conecto con mi tristeza, la siento, la puedo compartir, vivo mi vida con esta tristeza que me acompaña ahora y cuando voy aprendiendo a convivir con ella, pues la tristeza poco a poco va desapareciendo. ¿Vale? Una cosa importante también, ¿qué hacemos, por ejemplo, ¿no? Que decían, sí, que también se habló el otro día en un taller, si nos encontramos con un familiar que está viviendo un duelo o que está viviendo una situación y nosotros queremos ayudar a esa persona. ¿Vale? Entonces, normalmente lo que intentamos es quitarle el malestar, decirle algo para animarle, ¿no? Presionarlo para seguir adelante. Y eso no lo podemos, no nos beneficia. Lo que tenemos que simplemente es acompañar a esa persona. Lo que pasa que nos duele a lo mejor nosotros acompañar, porque vemos que esa persona lo está pasando mal, pero esa persona no necesita otra cosa que nuestro acompañamiento. No sé si alguien tiene alguna duda sobre esta parte, porque esta es importante o queréis compartir algo. Bueno, porque ¿qué pasa? Que los duelos bloqueados no desaparecen. Los duelos que se han bloqueado se transforman en ansiedad, en agotamiento, irritabilidad o distancia emocional, que no puedo conectar con las emociones. Claro, ¿cómo voy a conectar con las emociones? Si yo he bloqueado mi duelo porque he huido de todo lo que sentía. Al huir, ese duelo se ha quedado bloqueado. O congelado, se puede decir bloqueado o congelado. ¿Cómo sé yo que una persona o yo misma tengo un duelo congelado o bloqueado? Si tengo reacciones desproporcionadas ante cosas sin importancia, imaginaros que pierdo algo, un libro, y lo paso con mucha angustia, con mucho malestar, ahí hay un duelo congelado. Tengo dificultad para conectar con las emociones, hay una sensación de vacío persistente o intento evitar todo lo que me recuerda a la pérdida. Si existe estas características, estas señales, pues que ese duelo no se ha podido elaborar y entonces el duelo se ha quedado congelado o bloqueado. Entonces, por ejemplo, este ejercicio se puede hacer sobre todo en los fallecimientos, pero también se puede hacer con alguien que ya no tenemos relación. Entonces, escribir una carta, pues con cosas que se nos ha quedado pendiente. Pero a mí siempre me gusta puntualizar que esto no nos podemos obligar a hacerlo, que el cuerpo va a encontrar su momento. ¿Vale? El cuerpo, esto pasa igual con lo del perdón, ¿no? Que como que hay que perdonar porque pensando que si yo te perdono ya se me va a quitar el malestar, no. El perdón surge de forma natural y escribir esta carta a esa persona que no está también surge de forma natural. Pero es verdad que nos ayuda bastante, pero cuando llegue su momento, ¿vale? Es una carta que le escribamos pues cosas que pensábamos decirle o que necesitaba escuchar, lo que sea. ¿Vale? Una conversación que se quedó pendiente o cualquier cosa que queramos decirle, es bueno hacerla. Pero ya os digo que no nos podemos obligar a hacer esta carta, sino que tiene que venir de forma natural. Entonces, si no podemos, por ejemplo, porque escribir no es una forma de hacer nosotros también esa transformación y de gestionar esas emociones. Entonces, una cosa importante que es lo que estamos viendo, elaborar el duelo no significa olvidar, sino vamos a sentir las emociones, ¿vale? Tenemos que hacer espacio a lo que estamos sintiendo. Vamos a nombrar palabras a lo que estamos viviendo. Pues siento esto, siento enfado, siento injusticia, vamos a nombrarlo. Eso le va a dar lugar a que lo integremos y gracias al integrarlo vamos a poder continuar y seguir viviendo.
Pero fijaros que el primer paso, que es el más importante, que es el de sentir esas emociones, es el que no solemos hacer. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho, pues, transitar la tristeza, transitar el enfado y gestionar esas emociones que vamos sintiendo. Y esta frase que me gusta mucho, que es elaborar no es superar, sino que es transformar, ¿no? Como lo de la mariposa. No tenemos que superar nada, sino que nos vamos a transformar a través de transitar todas las emociones que vamos a ir sintiendo en ese momento. Y vamos, como había explicado, ¿no? Antes, nos vamos sintiendo diferentes en ese proceso de transformación y seguro que vamos a ser mejores, pero la idea no es ser nada, la idea es simplemente transformarnos. Cuando la mariposa, el capullo, se transforma en mariposa, lo hace de una forma natural. No, el capullo no tiene en su mente quiero ser mariposa, sino que forma parte de su proceso de vida. De pronto es un capullo, aunque suene, y de pronto se ve que es una mariposa, ¿vale? Y la vida en sí, con sus pérdidas, con sus cosas y con sus cambios, nos hace transformarnos. Anda, pues mira, he llegado yo puntual a las 6. Entonces, ¿tenía alguna duda de esta parte? Muchas, ¿no? ¿O no? ¿O ninguna? Lo principal sobre todo es que tenemos que transitar las emociones que vayamos sintiendo y compartirlas con personas de confianza, ¿vale? Entonces, como ahora viene la segunda parte que está centrado en lo de cómo acompañar al otro, y como es una horita más, pues si queréis paramos 5 minutitos para que vayáis al baño o si queréis tomar agua, ¿os parece? ¿Vale? Venga, Sí, pues Vale, vale. vale, 5 minutitos, por lo menos hay 5, nos vemos aquí otra vez. Venga, porque eso nos viene bien. Esa desconexión, ahora nos vemos ahí 5.
Bueno, pues ya sigo por aquí. ¿Qué tal? ¿Qué os está viniendo a la mente o qué estáis sintiendo? ¿Qué ocurre? ¿Queréis compartir algo? Bueno, pues seguimos, ¿no? Vale, entonces, ahora lo que vamos a hacer, que iremos aprendiendo también de nuestro propio duelo, ¿vale? Pero sobre todo lo vamos a centrar ahora en cómo acompañar a los hijos en estos procesos. No solamente a los hijos, ¿vale? También lo podemos acompañar pues, a otras personas que estén viviendo una situación de duelo, cualquier situación que esté viviendo una separación, una pérdida. Yo lo enfoqué en los hijos, bueno, la UCA fue la que me dio que lo hiciera en la UCA, en los hijos, pero que lo podemos abrir a cualquier persona que queramos, ¿no? Que le tengamos amor a esa persona. Entonces, ¿por qué lo vamos a enfocar en los niños? Porque los niños también hacen duelo. Es decir, los niños lo sienten todo. Aunque no tengan palabras para nombrarlo, pero los niños cómo expresan su duelo. Lo expresan a través del cuerpo, en el juego, en su comportamiento o con preguntas. ¿Vale? Los niños pues también van haciendo su propio duelo a través de todas esas sensaciones. La forma que tienen de moverse, la forma de expresar o las preguntas que hacen, pues no le pueden poner nombre a lo que siente, pero también hace su propio duelo. ¿Cómo viven los niños las separaciones? ¿Vale? Miedo al abandono. ¿Por qué? Porque muchos piensan que si, en el caso de separaciones, ¿no? Si los padres se separan, pues un niño piensa, si se ha separado de ellos, capaces son también de separarse de mí. También depende de la edad que tengan, ¿no? Pero hay una sensación como miedo al abandono. Después también está el sentimiento de culpa. ¿Ha pasado algo por mi culpa? Esto pasa especialmente con los niños que tienen un carácter un poquito más complicado. A ver, por ejemplo, imaginaros que un niño o una niña en la casa, pues siempre hay conflictos con ese niño porque no recoge el cuarto o, por ejemplo, no se baña a tiempo, lo que sea. Entonces los padres están constantemente diciéndole, pues, este niño peleándose con él. ¿Qué ocurre? Si el niño percibe que se están peleando mis padres todo el tiempo conmigo y ahora encima se separan, pues ese niño piensa que es por su culpa. Esto pasa montones de veces que el niño cuando está en terapia dice, es que yo pienso que se han separado porque no soy bueno, porque no hago las cosas bien, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. Después, muchos niños sienten que si quiero a uno es que traiciono al otro, con lo cual no es cierto, ¿no? Se quieren a los dos padres independientemente, aunque no estén juntos. Y muchas veces hay confusión si hay falta de información. Ya sabemos que nuestro cerebro, cuando no hay información, lo reconstruye a través de los miedos. Si a mí me falta información de alguna situación, yo lo reconstruyo, el cerebro reconstruye con miedo. Un niño con más todavía, todavía lo hace mucho más, ¿no? Entonces un niño que no se le explica claramente el por qué se separan, no con total claridad, pero bueno, que hay una explicación breve, pues ese niño pues tiende a tener una confusión, porque no entiende claramente lo que está pasando, porque no hay un mensaje claro, ¿vale? Las diferencias son distintas según la edad. Un niño de 0 a 3 años pues siente ausencia, que no la entiende, hay un llanto, son más irritables y necesitan de una presencia constante. Un niño de 4 a 7 lo que tiene es el pensamiento mágico, de que incluso, por ejemplo, el abuelo que ha fallecido pues volverá o me lo he encontrado, ¿vale? Hay un sentimiento de culpa y también el miedo. Eso aparece más entre los 4 y los 7 años. Después, entre los 8 y los 12 pues lo que hay son muchos silencios, hay cambios escolares y está muy marcado el sentimiento de justicia. Los niños de 8 a 12 años tienen mucho, esto es injusto, esto no está bien. Y ya los adolescentes, pues tienen esa intensidad emocional y los problemas de identidad. Como yo he dicho antes, si yo el niño cuando tiene 0 o 3 años no valido sus emociones, pues cada vez todo se va complicando más y cuando llega la edad adolescente o es adulto, pues es muy difícil que tenga esa conexión conmigo, porque si desde pequeñito yo no he validado sus emociones, es muy difícil que después la tenga, ¿vale? ¿Cuáles son las reacciones más frecuentes que de un niño que está en duelo? Cambios en el sueño,
cambios en el apetito, que no estudie igual, que esté irritable, que tenga dolores de cabeza, dolores de barriga, o que vuelva a comportamientos anteriores. Por ejemplo, niños que ya controlaban el pipí, pues de pronto ve que no lo controla. Entonces es una regresión. Esto es normal y adaptativo, ¿vale? Porque es una forma que los niños tienen de comunicar lo que no pueden decir con palabras. El problema surge cuando estos síntomas pues duran más de 3 meses y ya empieza a interactuar con otras condiciones de la vida. Pero por lo pronto esto es normal, ¿vale? Y tenemos que validar todo esto. Entonces, los niños no necesitan que nosotros estemos bien todo el tiempo, que es una cosa errónea de los padres, que creemos que nuestros hijos nos tienen que ver a nosotros todo el tiempo felices y contentos, cuando no es cierto. Un niño o una niña necesita que nosotros seamos honestos con lo que sentimos y que estemos presentes. Es un clima emocional sano. ¿Vale? Necesitas que estemos honestos. ¿Qué significa ser honesto? Pues que si yo estoy triste, decirle, oye, pues hoy estoy un poco triste, voy a hacer algo para sentirme mejor. Eso es muchísimo más sano que si yo no digo nada y hago como la que estoy bien, no pasa nada, no pasa nada, pero en el fondo estoy mal. Entonces, si por ejemplo hay algún problema en la casa o el niño no recoge los tiestos, pues yo exploto porque, claro, no estoy expresando con honestidad todas mis emociones. Entonces, los niños necesitan sobre todo eso, que seamos honestos y que estemos presentes en la medida que podamos. Que presente no es 24 horas, sino que que cuando estemos de verdad. ¿Vale? Que hay muchos padres que se agobian porque, o padres o madres, porque por temas de separaciones o por temas de trabajo no podemos estar todo el tiempo que quisiéramos con nuestros hijos, pero eso no significa que no estemos presentes, a lo mejor estamos todo el día presentes y estamos con el móvil, ¿no? Entonces, unos niños requiere que cuando estemos presentes, aunque sea poco tiempo de cantidad, pero que sea de calidad. Los niños absorben todo lo que nosotros decimos. Es decir, nuestro lenguaje, bueno, los niños y los adultos, todo nuestro lenguaje corporal habla y nuestro lenguaje no verbal. Es más importante lo que nosotros hacemos que lo que decimos, porque la ansiedad se contagia, la calma también se contagia y nuestros silencios hablan. ¿Vale? Entonces es importante, yo muchas veces, para entender esta parte, a los niños se le pregunta, o a los adultos, ¿cómo cree que te ven tus hijos? ¿No? Y si no, preguntaros vosotros, ¿qué imagen creéis que tiene vuestros hijos de vosotros? Pues eso es lo que le estáis transmitiendo. Si decís, por ejemplo, pues yo creo que mi hijo me ve histérico, o lo que ha comentado antes Javier, ¿no? Que decías tú, a lo mejor tu hija te ve pues obsesiva con los temas o con lo que sea. Pues entonces ese es el mensaje que le estamos dando. Por mucho que nosotros hablemos de, oye, tú tienes que hacer esto, lo importante es el mensaje que no le estamos dando con palabras, sino el mensaje que le estamos dando con nuestra forma de ser. Por ejemplo, el decir, que no grite, ¿no? Ese mensaje para un niño es contradictorio. ¿Grito o no grito? Me está diciendo que no grite, pero me lo está diciendo gritando, ¿vale? O por ejemplo, estamos todo el día con el móvil y estamos, ¿qué deja el móvil? A ver si me ha escrito mi amiga. Niño, ¿quiere dejar el móvil? ¿Quiere dejar? Y estamos nosotros todo el día enganchados. Pues entonces, claro, el mensaje es contradictorio. El niño, ¿cojo el móvil o no lo cojo? ¿Es bueno o es malo? ¿Vale? Entonces, ese ejercicio sí lo podéis hacer. Y ya no solamente con los hijos, como he dicho antes, incluso hasta con las parejas. ¿Cómo me ven a mí? ¿Qué imagen doy? Pues eso es lo que estoy transmitiendo. Y en los hijos más, sí. Ah, me había parecido que habéis comentado algo. Vale, Tere dice, tú le transmites que eres muy fuerte, que puedo con todo, pero se lo transmite como viéndote a ti con tus actuaciones o verbalmente. Porque si se lo decimos verbalmente, ya os digo que no funciona. Lo que funciona es que nos vean a nosotros que vemos que podemos. ¿Vale? Lo que dicen ellos. Ah, vale. Ellos dicen que te ven fuerte, que puede con todo. Vale. Ese tiene su doble lectura.
que está muy bien que te vean fuerte, pero también le estamos mandando un mensaje de que ellos también tienen que ser fuertes con todo. Y tampoco tenemos que ser fuertes con todo. Seremos fuertes cuando podamos en algunas cosas y con otras no. ¿Vale? No tenemos que ser siempre fuertes, que estar bien, que es una cualidad, pero que también tiene que ser utilizada en su justa medida. Es, ¿vale? Porque si yo le transmito a mis hijos que yo puedo con todo, que soy una superwoman, al final estoy indirectamente haciendo que ellos también lo sean. Y ser una superwoman o un superhombre es súper costoso a nivel emocional, ¿eh? La vida del superhéroe es muy complicada. Tiene un montón de problemas, ¿eh? Emocionales. ¿Vale? Entonces, eso, ese no es el caso, eso, sí. Sí, sí. Es que me gusta decirlo porque hay muchos padres que quieren transmitir esa idea de ser el superhéroe, ¿no? Entonces aprovecha lo que tú has dicho para decirlo. Pero me alegro, ¿eh, Tere, que te vean así y entonces hacemos ese ejercicio. ¿Cómo ven mis hijos? Y si son pequeñitos que no lo van a poder verbalizar, ¿cómo creo yo que me ven? ¿Vale? Entonces, Javier, por ejemplo, ¿no? ¿Tú cómo crees que te ve tu hija? Si quieres compartirlo, claro. Como has hablado antes. A mí me ve como un ansioso, Eso, perfecto. está clarísimo. Eso, bien, por eso quería que lo dijera, porque si tu hija está ansiosa, Claro. es que no te ve a ti como ansioso. Ujú. Eso. Vale. ¿Vale? Entonces, darnos cuenta de cómo nosotros somos, porque ese es el mensaje que le estamos mandando nosotros a ellos. Entonces, esta también es una mochila que vamos cargando. ¿Qué emociones llevamos en este momento? ¿Cuál de esas emociones creemos que les han llegado a nuestros hijos? ¿Qué necesito soltar para estar más disponible? Porque aquí la idea no es que seamos perfectos, nadie queremos ser perfectos, lo que queremos es ser conscientes, ¿vale? Queremos ser conscientes de lo que sentimos y de lo que transitamos en la vida, de lo que vamos atravesando, eso queremos ser conscientes, pero no perfectos, ¿vale? Entonces, la mochila emocional que transmitimos, es decir, no podemos dar lo que no tenemos, ¿vale? Nosotros no podemos dar lo que no tenemos, pero sí podemos trabajar para tener más. Afortunadamente, cada vez está demostrado de que nosotros tenemos plasticidad neuronal y de que todo lo que nosotros vamos trabajando, pues todo eso nuestro cuerpo lo va integrando. Por ejemplo, cada vez que asistís a estas charlas, a los talleres, pues ya nuestra mente se está abriendo nuevas conexiones. Y todo eso pues nos está ayudando a ser, a transformarnos, ¿no? A ser distintas y eso pues se va cambiando. Entonces cada vez que trabajamos todo eso, también se lo estamos trabajando a nuestros hijos o a las personas con las que vivimos. Entonces, ¿qué necesita un niño? Un niño necesita ser un refugio, es decir, que sepa que puede volver a nosotros con lo que siente. ¿Vale? Que sepa que siente lo que sienta, nosotros lo vamos a escuchar, nosotros vamos a estar ahí. Por eso digo que también pues, se puede utilizar con las parejas, ¿no? O con otro tipo de relación, o con los padres que son mayores, que el niño, esa persona, sepa que nosotros somos su refugio, que si necesita algo, puede contar con nosotros, ¿vale? Eso nos provoca seguridad emocional. Después mantener rutina, sobre todo en los momentos de cambio o en los momentos de duelo, de pérdida, es bueno intentar mantener alguna rutina, porque eso es verdad que nos da cierta sensación de control. Y eso, por ejemplo, a los niños más pequeñitos, pues también les da muchísima seguridad. Y después comunicar con verdad. Nosotros tenemos que comunicar lo que sentimos, lo que está pasando, quiero decir, adaptado a su edad, pero sí que tenemos que ser honestos. Por ejemplo, había un caso de que había fallecido el abuelo y los padres le dijeron al niño de que el abuelo se había ido de viaje. ¿Qué pasa? Que ese niño estaba siempre esperando, preguntando cuándo iba a volver el abuelo. Por lo tanto, eso no es nada positivo. Eso no le hace bien. ¿Vale? Entonces, tampoco tenemos que ser drásticos ni dramáticos, pero tenemos que contar las cosas con tranquilidad. ¿Eh? Otra cosa importante que no le he agregado aquí, pero me he dado cuenta durante los talleres de esta semana que tenía que haber agregado, que es el humor. ¿Vale? El sentido del humor nos ayuda mucho en cualquier proceso de duelo
y en cualquier proceso de cambio. ¿Vale? Yo, por ejemplo, los que ya me conocéis, sabéis que lo utilizo mucho en los talleres, porque ¿qué hace? Que si yo me pongo, si nosotros nos ponemos a contar un tema que además es serio, de una forma con mucha rigidez y con susto, la amígdala que yo os he dicho se activa, se bloquea la parte del aprendizaje y al final hacemos el taller, pero no aprendéis nada, porque estamos todo el tiempo con inquietud. Y cuento una cosa que me pasó a mí. Yo soy madre de dos niños adolescentes y me fui a una charla, eso hace unos cuantos años, bueno, eran más chicos, eran preadolescentes, cuando empezaron con los móviles. Y me fui a una charla donde hablaban de la prostitución en los móviles, en los adolescentes, ¿vale? Pues la ponente estaba súper seria, nos estaba asustando constantemente y lo pasaba un montón de mal. ¿Qué ocurre? Que yo cuando salí de esa charla, llegué a mi casa, me entró ganas de salir corriendo para mi casa y quitarle los móviles a mis niños, del susto que yo llevaba encima claro, y no hubo aprendizaje. Entonces, el humor es bueno en las situaciones de cambio y de separaciones, es bueno incluir el humor, ¿vale? Es una competencia psicológica que nos ayuda mucho también en la vida. ¿Mm? Si me pedí un chiste, no voy a contar chistes, porque el chiste no sé contar. Pero poder meterle un poquito de humor a las cosas, pues eso nos ayuda bastante, ¿vale? Entonces, si tenéis hijos, Yo creo, perdona, sí, yo creo que, por ejemplo, en mi caso, en el caso de mi niño pequeño, sí, utiliza demasiado el humor, pero como refugio. No sé ¿vale? si me explico, como Sí, sí, sí. que intenta verle el chiste a todo, como pero no, para no enseñar su verdad, ¿no? Su realidad. No sé si me explico. Sí, lo utiliza él, ¿no? Dices tú que todo se lo Ujú. toma a broma, ¿no? Sí, Eso, que todo se lo toma a broma o a chiste o quiere que todo sea una risa. Es eso, preadolescente también, tiene 11 años. vale. ¿Y tú también te lo tomas así? ¿Tú o tu Yo pareja? también. También. Es decir, primero hay un aprendizaje que está viendo en vosotros, ¿no? Sí, yo tengo el espejo en los dos, vamos. Eso. Es decir, hay un aprendizaje que si tú te la tomas las cosas a broma, pues él también está aprendiendo a tomarse las cosas a broma. Totalmente. Claro, entonces, por eso digo, es una competencia que está aprendiendo que es bastante positiva, porque Ujú. tener el humor como recurso de refugio y de seguridad emocional es Claro, bastante a positivo. veces se lo tenemos que cortar, se lo tenemos Claro. que cortar. Se lo queremos cortar porque, claro, en la clase no es, en la clase, por ejemplo, cuando está en clase, pues también le gusta el humor. Entonces a veces pues no sabemos dónde está esa línea o cómo cortárselo, porque yo por un lado pienso que es bueno que tenga ese humor y por otro lado no, él todavía no sabe poner el límite de ese humor Vale, en determinadas circunstancias. sí. También puede ser que sea un niño mejor, ¿qué te va a decir? Más sensible, ¿no? Con muchas Sí, emociones. ¿A que sí? sí, Eso. ¿Por qué? Porque entonces lo que le pasa es que tiene muchas emociones que quiere expresar, a lo mejor no sabe todavía cómo expresarlas. También tendrás que ujú, observaros si estáis validando las emociones, como hablé al principio, ¿no? Si validáis todas sus emociones. Y entonces muchas veces cuando los niños utilizan el humor en exceso, lo que están tapando es el que no se explica mis emociones. Como no sé cómo decir todo esto que estoy sintiendo, pues lo digo a través del humor. podría ser, sí. Entonces, está bien utilizarlo un poco, lo que no se puede utilizar es en exceso, Ujú. Genial. ¿vale? Entonces, me parece muy positivo eso que estás diciendo, que lo que podéis hacer en ese caso sería eso, daros cuenta si él habla de sus emociones y si no habla, pues daros cuenta si es porque a lo mejor inconscientemente no estáis validando las pequeñas tonterías que haga, Ujú. ¿vale? Gracias. Eso. Otra cosa importante que a mí me gusta, que yo hablo mucho de temas de los adolescentes o de los niños, es decir, un niño tiene que decir que no. Cuando se le dice, por ejemplo, recoge tu cuarto, es normal que el niño no diga, venga, vale, voy. Yo, por ejemplo, los niños, que un niño al que tú le digas, recoge tu cuarto y a la primera te haga caso, yo digo, a mí esos niños me dan un poco de yuyu,
la verdad. Porque lo más normal es que un niño diga que no. No, no quiero recoger cuarto, no quiero ir a ducharme, lo que quiero estar con mis amigos, quiero estar con el móvil. Eso es lo normal. Lo que pasa es que para los padres es más complicado de gestionar eso. Pero lo normal es que un niño pues diga que no le apetece, ¿vale? Entonces eso es lo normal. Pero muchas veces queremos que el niño le diga yo que vaya a recoger el cuarto y lo recoja del tiro. Y también es bueno, una cosa que he dicho antes, que no he dicho, perdón, lo de las expectativas. Que nosotros tenemos muchas expectativas muchas veces que eso nos hacen más malestar. Es decir, si yo estoy atravesando un duelo, además tengo hijos adolescentes, imaginaros, ¿no? O yo qué sé, o estoy trabajando mucho, tengo hijos adolescentes, un duelo, no quiero encima, por ejemplo, tener la casa perfecta o no quiero yo estar siempre bien. Es decir, tenemos que bajar las expectativas, porque las expectativas también nos hacen mucho daño, ¿vale? Que nos exigimos tanto que al final eso nos provoca un montón de malestar. Entonces también bajar esas expectativas a, a lo que vamos viviendo en ese momento, sin tantas exigencias, ¿vale? Entonces, ¿cómo me comunico con los hijos? Hay que hablar a su nivel, sin tecnicismo. Hay que dar información suficiente, no en exceso, no te podemos hablar y hablar, y sobre todo con los adolescentes, porque en el segundo 0,52 creo que era, ya se habían bloqueado. Se bloquean y ya no escuchan nada. Por lo tanto, la información justa, ¿vale? Dejar espacio para que pregunten, que la información entre ambos progenitores sea la misma. No le puedes decir en una casa una cosa y en otro otra, o en la misma casa no se le puede dar mensajes distintos, hay que decir lo mismo y tenemos que repetir el mensaje cuantas veces sea necesario. Y vamos al tema de lo de validar las emociones, ¿vale? Que esto es lo más importante de todos los procesos de duelo. Cuando yo no valido la emoción, cuando yo digo, no llore, que no es para tanto, es que tú tienes que ser valiente, ahí yo no estoy validando, ¿vale? Validar no significa que yo esté de acuerdo, ¿vale? Yo a lo mejor no estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo, pero te valido esa emoción, ¿vale? Que es distinto. Porque mucha gente confunde validar con aceptar. No, no, yo no estoy de acuerdo con lo que dice, pero la voy a escuchar, voy a validar su emoción. ¿Cómo valido? Pues diciendo, entiendo que estés triste, es normal sentirte así, estoy aquí contigo, ¿vale? Imaginaros, por ejemplo, que acompañáis a un familiar que está enfermo, ¿vale? O que esté, por ejemplo, en cuidados paliativos y que vosotros sufrís porque esa persona está sufriendo, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que quitarle su dolor. Nosotros tenemos que simplemente acompañarle y validar lo que está sintiendo. Ese es el regalo más valioso que le podemos dar a esa persona que nosotros queremos. El estar presente y el validar sus emociones tanto como he dicho, una persona mayor o como a un adolescente, como estamos hablando, cualquier persona que esté transitando un duelo, nuestra presencia y el validar lo que siente, el decirle, te entiendo que estés así, estoy aquí contigo, podemos hacer algo, o simplemente estar, ¿vale? Eso es súper valioso. Pero normalmente lo que intentamos hacer es buscar un recurso para que esa persona esté bien. Venga, tú anímate, venga, vamos a hacer esto. Y lo que estamos intentando es luchar para que esa persona esté bien, porque si esa persona ya está bien, ya yo estoy bien. En lugar de quedarme con esa persona y acompañarle en su dolor y no tenerle miedo a la tristeza, no tenerle miedo a la tristeza, no tenerle miedo al enfado, no tenerle miedo a la rabia, ¿vale? Y al final, cuando nosotros no le tenemos miedo a esas emociones se terminan yendo. ¿Vale? Ya os digo, acompañar a una persona que lo está pasando mal sin nosotros salir corriendo y validando su emoción, al final eso se transita. Yo lo hago muchas veces, tanto a nivel personal como profesional, y al final ves que esa emoción se transforma. En lugar de huir de ella, esa emoción nos hace sentir bien, ¿vale? Por ejemplo, en el caso que estamos hablando, el acompañar adolescentes, ¿no? O personas adultas mayores que están mal, en lugar de intentar, por ejemplo, un adolescente que está llorando, imaginaros, por ejemplo, un adolescente, ¿vale? Con todo el ropero lleno de ropa, un viernes por la tarde, y dice, un adolescente un poquito más mayor, ¿vale? Y dice
que se pone a llorar porque no tiene ropa para salir. Claro, y nosotros decimos, miramos el armario y decimos, como que no tienes ropa, por Dios. Pero claro, no se lo podemos decir. ¿Qué hacemos? Validamos lo que siente, entiendo que te agobie, normal, bueno, venga, ¿qué necesitas? Vamos a ver si encontramos algo, vamos a buscar algo de la ropa, pero con validando esa emoción. Pero si nosotros le decimos, anda ya, esta niña con las tonterías, pero mira todo el ropero que tiene lleno, inválido, esa niña se bloquea, terminamos aquí enfadándonos y al final es un lío, ¿vale? Pero si nosotros validamos eso que siente, pues eso nos va a ayudar bastante. Con una persona mayor que está en un proceso de enfermedad, igual. Esa persona dice que estoy muy agobiada, tengo tristeza, ya no quiero vivir, ¿vale? Pues nos lo acompañamos. Entiendo que te sientas así, estoy aquí contigo, hacemos algo, nos tomamos un café, pero sin intentar quitarle el malestar, simplemente acompañándole a esa persona en su malestar. Eso es súper valioso, tanto para esa persona como para la persona que acompaña. ¿Tenéis alguna duda con esto? Porque esto es importante, que quede Y lo que pasa claramente. que en este caso, Ter, perdona, Sí, mm, estás también evitando un poco la confrontación, ¿no? Porque si realmente tienes ropa en el armario, tienes ropa en el armario. Entonces no estamos educando, digamos, entre comillas, en la confrontación, porque a veces habrá frustraciones, ¿no? No claro. todo es te entiendo, no sé, si me explico. Sí, 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 te entiendo perfectamente lo que tú dices. Sí, pero eso después habrá que hablarlo en otro momento. En el momento que esa Vale, persona está ofuscada, que está agobiada, aunque es una tontería, porque como decimos, si tiene el armario lleno, ¿cómo te va a agobiar porque no tienes ropa? Por lo tanto, es una tontería, claro. pero se ha ofuscado, porque a lo mejor no es eso. A lo mejor viene acumulando cosas durante todo el día de las amigas, del instituto, de no sé cuánto, y al final lo proyecta en la ropa. Entonces, ponernos a confrontar ahora que tiene ropa, ese no es el mejor momento. No hay aprendizaje, su glándula pineal está en modo alerta. Entonces, por mucho que nosotros nos pongamos con ella a hacerle entender o con él que hay ropa, no lo va a entender. Vale, ¿Vale? entonces tendríamos que validarlo ahí y esperar el momento para hacerle ver la realidad. Pero es que yo creo que si la adolescente más o menos es inteligente y vive en un entorno bueno, que yo más o menos ya te conozco, no creo que haya que después explicarle nada. Yo creo que la niña después, por sí sola, será consciente de que tiene ropa, ¿no? O no, Sí, sí, aunque también es verdad que a un adolescente nunca le gusta el ropero. puede ser. También es Exacto. verdad que nunca les gusta, pero bueno, pero que tampoco hay tanto que explicar, lo que yo me Ujú. refiero, ¿vale? Que muchas veces nos centramos mucho los padres en qué decir para que el niño cambie y hay mucho más aprendizaje en nosotros le quitamos importancia al ropero, porque ya le estamos quitando importancia. Al quitársela a nosotros, ella después tampoco se la va a volver a dar. Vale. Pero si yo me pongo, ¿cómo? Es que tú tienes toda la ropa que tienes, al final le estoy dando mucha importancia a eso. Pero si al final decimos, vale, sí, te entiendo no significa que te entiendo que no tienes ropa, sino que te entiendo que estés nerviosa, que estés ofuscada. Venga, a ver si Ujú. encontramos algo. ¿Lo ves? Sí, sí, sí. Y ya te digo, si ahí nos ponemos a hablar, ahí no hay aprendizaje. Ahí lo que hay es, pues, ¿qué dice? Pues más enfado, una confrontación, al final la niña se va a enfadar, al final o termina llorando, los padres gritando y al final un lío, Pues sí. ¿vale? Y el problema cuál es, que nos cuesta a nosotros gestionar o sostener ese malestar. Y ya está, decimos nosotros, pues, Claro, porque a nosotros en este caso también nos enfada que la niña se enfusque por eso. Entonces, al claro. final, es Entonces, nuestro enfado el que estamos. claro, pero yo digo, bueno, no es mi enfado, yo no me tengo por qué enfadar, decir, es su enfado, es adolescente, son sus cosas, y yo no tengo que quitarle el enfado. Yo sí me tengo que acompañarla en ese proceso. Pasa lo mismo con las personas mayores. Si acompañamos a un familiar mayor que está enfermo, pues también como queremos quitarle enseguida su tristeza. No puede estar enfermo, no puede estar triste, no puede estar triste y al final lo pasamos mal porque estamos constantemente luchando para que no esté triste. Pero si nosotros le decimos, bueno, estamos ahí con presencia al lado, transitando sus emociones, pues esa persona poco a poco, aunque se enfade o aunque exprese otras emociones, nosotros intentamos estar de acompañamiento,
Si nos cuesta, ¿por qué es? Porque no nos hemos acompañado en nuestros propios duelos, en nuestras propias pérdidas. No estoy yo transitando mis propias emociones, ¿vale? Entonces yo no puedo acompañar a nadie si yo no me he transitado las mías, ¿vale? ¿Lo entendéis? ¿Queréis poner otro ejemplo o algo? Ah, bueno, dice Tere, cuando vino la psicóloga forense cambiaba mucho su forma de expresar, claro, porque ella es la forense que está todo el tiempo en temas de, de juicio, es muy diferente, ¿no? Es más en alerta. Y yo como estoy siempre súper cuidadosa con la glándula pineal, porque sé lo peligrosa que es, la glándula pineal en activo es muy peligrosa, entonces tenemos que tenerla ahí súper calmadita, que esté tranquila, que nada la altere, porque si no después las consecuencias son difíciles después de tratar, ¿vale? Ah, Clara, me alegro que se entienda eso, estupendo, ¿vale? Lo de la glándula pineal, yo de verdad, porque si un niño o un adolescente crece con la glándula pineal relajada y tranquila, desde ahí después todo se puede conseguir. Se vuelven tranquilos, estudian, pero si un niño que está siempre en alerta, pues se vuelve súper exigente y perfeccionista, todo les parece mal y después desde ahí es muy difícil construir. Entonces, intentar priorizar la calma y la salud mental por encima de, de las tareas y de las cosas. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos puesto del ropero, ahí estamos priorizando la salud mental por encima del ropero, ¿vale? No le hemos dado importancia si tiene o no tiene ropa, nos da igual. Lo importante es que sepamos salir de esta situación donde hay donde la niña o el adolescente se ha desbordado. Eso es lo importante. Salir de esta situación donde hay un desbordamiento, no el hecho en sí, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que normalmente los padres nos centramos en el hecho en sí. Nos centramos en, pero esta niña, ¿cómo va a decir que no tiene ropa, está el ropero lleno? O cosas, o otro tipo de ejemplo, ¿no? Nos centramos en eso cuando eso no es lo importante. Lo importante es ayudar a esa persona, adolescente, adulto o de la edad que sea, a que salga de ese bloqueo y que gestione esa emoción. Eso es lo importante, a través de la validación. Estamos acostumbrados a tu simpatía gaditana, dice Tere. Claro, eso es lo bueno, que aquí como tenemos el esto del gaditano, ya el humor lo llevamos intrínseco, ¿eh? Ay, me alegro que lo veáis así. Vale, entonces, eso es importante. Centrarnos en el bajar ese nivel de estrés, bajar esa calma, validando esa emoción, en lugar de centrarme en lo que está pasando en sí. ¿Vale? Eso, hay que calmarlo y no alterarnos nosotros aunque nos cueste. Si a mí me cuesta mucho calmarme, pues el trabajo está en mí. Si mi hijo adolescente se altera y yo me altero más que él, el trabajo está en mí, porque la adulta soy yo. Entonces tengo que aprender a calmarme estando mi niño en ebullición. Y hay hijos o hijas que lo que hacen que al final tenemos que trabajar más nosotros. Bueno, pues tendremos que trabajar más. Tenemos que trabajar más nuestra calma. O compañeros de trabajo o cualquier otra situación. ¿Vale? ¿Va a decir algo, Vicky? Ah, que se te sale. Vale. Entonces, tenemos también que escuchar sin juzgar, ¿vale? Es importante que esto está centrado en los niños, ¿no? Que dejar que termine antes de hablar, sin responder. Cuando el niño está expresando Muchas veces los padres tendemos enseguida a interrumpirlo, ¿no? A decir, ya, ya, claro. Sino, bueno, dejarlo que termine, no minimizar ni comparar su dolor con el nuestro. Esto también se utiliza, por ejemplo, con pacientes oncológicos o con otro tipo de enfermedad, que tendemos a decir, por ejemplo, sí, pues la vecina del cuarto tuvo también este cáncer y lo superó de esta manera. A ver, cuando uno está en un proceso de enfermedad, a ti te da igual cómo lo vive cada uno. Tú lo que estás viviendo es tu propio dolor o un duelo, ¿no? Sí, pues tal persona hizo esto. Las comparaciones no nos sientan bien.
Es decir, el cómo lo hacen los demás en esos momentos de duelo nos da igual. Lo que nos importa es cómo lo estamos viviendo nosotros, ¿vale? Entonces, el comparar muchas veces se hace con la intención de quitarle el dolor, pero que nuestra intención no es quitarle el dolor a nadie. Nuestra intención simplemente es acompañar y validar el dolor, ¿vale? Eso es lo que yo quiero que tengáis claro. No hacer cosas para que esa persona ya se ponga pronto bien, porque eso no le hace superar el duelo, no le hace transitar el duelo. Eso lo que le provoca es que se le bloquee o que se le quede congelado, ¿vale? También es bueno tolerar el silencio y la incomodidad tanto con los niños como con las personas mayores, ¿vale? Aprender que un silencio, los silencios es una maravilla. También compartir el silencio con alguien, que parece que siempre tenemos que estar hablando. El silencio también que está bien, no tenemos que estar siempre hablando. Yo que también nosotros hacemos terapia de pareja, digo hacemos porque ya lo hago con una compañera, la terapia de pareja la hacemos con dos terapeutas porque es mejor, porque así ninguno de la pareja se siente que estamos en alianza, ¿no? Con uno con otro. Por ejemplo, si yo tengo un paciente y durante tiempo y ahora viene la mujer a hacer terapia, pues piensa que yo estoy aliada con él, ¿no? Entonces no es así, al ser dos terapeutas y dos pacientes, pues mejora. Bueno, pues la terapia de pareja, nosotros le decimos a la pareja que para que refuerce el vínculo de pareja, tienen que dedicarse un tiempo en pareja, ¿vale? Esto una vez a la semana por lo menos, tiempo en pareja, que puede ser dar una vuelta, los dos solos, pero con las premisas de que no se puede hablar de los hijos y no se puede hablar de la casa. ¿Vale? Porque si no, no es tiempo en pareja. Al final estamos hablando de los niños y de la casa, pero en otro contexto. Entonces, tiempo para los dos, donde no se habla de los niños ni se habla de la casa. Y hay muchas parejas que me dice o que nos dice, ay, entonces, ¿de qué hablamos? Y, y decimos nosotros, bueno, pues no habléis, os miráis, o que no pasa nada, podemos estar en silencio. Y hay parejas que les cuesta mucho, ¿eh? Estar en silencio. Entonces, y bueno, pareja y muchas veces con los hijos también. Parece que nos sentimos incómodos cuando estamos en silencio. Y un silencio bien compartido también nos aporta mucho, ¿vale? Entonces, saber estar en silencio y tolerarlo. Y la incomodidad, ¿vale? Porque también vivimos en una sociedad en la que parece que no podemos estar incómodos, que tenemos que estar siempre cómodos. Y bueno, tampoco también hay que aprender a tolerar la incomodidad. Hay veces que estamos incómodos y no pasa nada, ¿vale? Desarrollar esa capacidad de que las cosas no son del todo cómodas. Vamos a luchar por tener comodidad, pero que cuando nos surja, pues también tolerar esa incomodidad, ¿vale? Y preguntar en lugar de suponer. Si creemos, no, que yo creo que ya el niño ya está bien, o el familiar, bueno, vamos a preguntarle, ¿no? Oye, ¿tú cómo te encuentras? ¿Qué sientes? ¿Te apetece hablar? ¿Vale? Ya que os he dado esa técnica de las parejas, lo que estéis aquí en pareja o que tengáis pareja, pues la podéis aplicar, ¿vale? Hacéis tiempo en pareja, porque las parejas es una cosa que ya parece que como estamos juntos, ya no hay que trabajárselo, y las parejas hay que seguir trabajándoselas, que no es una tomatera que crece por sí sola, sino hay que estar regándola, hay que estar cuidándola. Entonces hay que dedicarse tiempo a la pareja y tiempo de calidad, que no hay que hacer tampoco grandes cosas sino dar una vueltecita juntos, en silencio, viendo el paisaje, ya está, no hay que hacer mucho más, pero ese es tiempo de calidad, ¿vale? Y tiempo para la pareja. Entonces, ¿por qué? Porque la presencia es la herramienta más poderosa que tenemos, ¿vale? Fijaros, la presencia en cualquier proceso de duelo, en cualquier proceso de separación, el estar presente es nuestra herramienta más valiosa. El que alguien sienta que estamos ahí, no tenemos que hacer nada más. Qué tranquilidad, ¿no? Que pensamos que siempre tenemos que hacer, que te le digo, qué hago, cómo me esfuerzo, nada. Estar presente es la herramienta más poderosa que tenemos. Y validar, presencia con validación, porque una presencia sin validar no es presencia, ¿vale? Presencia validando. Bueno, una cosa muy importante con el tema de los niños, bueno, y también con los mayores, yo siempre pongo, aunque se puede aplicar a todo, es que sienta que tienen un suelo firme, pues con horarios de comida y sueño regulares, actividades que sean conocidas, sobre todo en los momentos de duelo y de cambio, que haya tiempo de calidad, que esté garantizado y que haya espacio para el juego, ¿vale?
Esto un poquito es un poquito eso para que cuando son los niños en una situación de separación o de mudanza o de cambio, pues que sientan como ese suelo firme. Bueno, esto es importante, ¿no? Que en una separación los hijos no pueden ser mensajeros de los adultos, eso para nada, eso sí que les perjudica bastante. Siempre tenemos que hablar bien del otro progenitor, ¿vale? O por lo menos no hablar mal. Si no podemos hablar bien, no hablamos. Pero nunca podemos hablar mal de la otra persona, porque al final nosotros le estamos influyendo de forma negativa y eso no beneficia para nada a ese niño o a esa niña, ¿vale? O a ese adolescente. Entonces, intentar hablar bien, si sentimos que no podemos hablar bien porque nos sentimos que nos ha hecho daño, no hablamos de esa persona, ¿vale? No decimos nada, pero no tenemos que hablar mal, porque ya el niño o la niña cuando sea adulta ya decidirá por sí solo qué relación quiere tener con su padre o con su madre. No somos nosotros quienes le tenemos que decir, pues, lo que nosotros creemos. ¿Vale? Y que hay unos acuerdos mínimos que estén compartidos, que las normas y las rutinas pues sean lo más parecidas en ambas casas. Eso también es lo que hay que intentar, ¿vale? Que sea la más parecida. Hay que transmitirle a los hijos que la separación que se produce es entre la pareja, pero que el vínculo parental va a ser para siempre, que esa pareja siempre va a ser padre de esos niños, que lo que se terminan como pareja, pero no como vínculo parental. ¿Y cuáles son los errores más frecuentes que cometemos los adultos cuando acompañamos a niños en sus duelos? Hay un silencio total, no se habla del cambio, porque mucha gente se cree que cuanto menos se hable mejor, totalmente erróneo. O se habla demasiado, que a lo mejor le damos demasiados detalles, que tampoco hay que contar tanto. Usarle como confidente, esto me parece importante tenerlo en cuenta porque un niño nunca puede sostener el dolor de los adultos. Nosotros nunca podemos utilizar un niño para contarle mi dolor, ni un adolescente. Tengo que buscar a gente de mi igual o gente que esté por encima, pero yo nunca puedo contarle mi malestar a un niño porque le estoy hiperresponsabilizando y le estoy dando una carga que no le corresponde. Y esto se pasa más de lo que creemos, ¿eh? Entonces un niño no puede sostener un dolor de adulto. Tenemos que buscar otros entornos donde sostener nuestro dolor. ¿Vale? Y también porque haya un mensaje que sea consistente, que no sea inconsistente. Es también otro error que solemos hacer. Lo que yo he dicho antes de que no grite. Hay una inconsistencia, ¿no? Le estoy diciendo que no grite gritando. ¿Cuáles son las señales de alerta? Pues si los síntomas que hemos dicho antes duran más de 2 o 3 meses, si el niño se produce un aislamiento o el adulto de la familia, de los amigos, no se quiere relacionar con nadie, si hay autolesiones, ¿vale? Todas estas cosas pues sí que hay que buscar ayuda profesional. O hay una regresión significativa, es decir, tenía ciertas habilidades que ya ha ido perdiendo, pues entonces también es una señal de alerta. Todo esto significa que tenemos que buscar ayuda. ¿Y qué ocurre? Que buscar ayuda no es un signo de fracaso, sino que es de valiente, ¿vale? Cuando nosotros buscamos ayuda, no significa que somos débiles, todo lo contrario. El buscar ayuda significa que somos valientes, que queremos mejorar y lo hacemos pues a través de esa ayuda. Vale, lo que dejo y lo que me llevo, pero yo sobre todo quiero, que sería un ejercicio que podremos hacer, que tenemos que soltar alguna creencia. Yo, por ejemplo, la creencia que creo que podemos soltar es darnos cuenta de que nosotros gestionamos el dolor evitándolo. Entonces, suelto la idea de que tengo que huir de mis emociones. Todo lo contrario. Tengo que transitar lo que voy sintiendo y aprender a gestionar todas las emociones. Y el paso 2 sería de esta historia o de esta situación, de este taller, ¿qué me llevo? Pues yo diría, por ejemplo, lo de que el duelo no se supera, sino que el duelo se transita. ¿Vale? Y entonces, bueno, esto tómate tu... Ah, bueno, también quiero decir eso, que os toméis vuestro tiempo, que si por ejemplo habéis estado en un ambiente familiar donde de las emociones consideradas negativas no se ha hablado, ahora no vais a hacerlo del tirón, sino que esto requiere un tiempo, ¿vale? Entonces, poco a poco y asistiendo a más talleres, a más charlas o escuchando información sobre el tema,
pues poco a poco vaya a cambiar vuestra forma de relacionaros con las emociones, ¿no? Y empezar pues a normalizar esas emociones que vais sintiendo. Y lo que yo quiero sobre todo que os quedéis con el taller de hoy es esto, que el duelo es un proceso, que no es un problema, ¿vale? Que esto es un proceso de la vida, pero no es un problema que tengo yo que superar. Que sentir duele, es verdad, sentir esas emociones duele, pero no sentirlas nos bloquea. Y eso es muchísimo peor porque al final termino desarrollando trastornos psicológicos, trastornos mentales y es peor. Es mejor sentir que no sentir, ¿vale? La segunda idea que creo que os llevéis, que quiero que os llevéis, es que nuestros hijos nos observan, no solo nos escuchan. Y que el modelo que somos es más importante que lo que decimos. ¿Cómo me ven? ¿Qué modelo yo transmito? Ya no solamente como madre, como pareja, como hija. ¿Cuál es mi modelo emocional? Pues ese modelo emocional que somos es mucho más importante de lo que vamos nosotros contando. Cuando vamos contando una cosa, pues vemos después nuestro modelo emocional es otro. Entonces vamos a centrarnos más en cómo es nuestro modelo emocional de vida más que lo que decimos. Y también la tercera idea que quiero que os llevéis es que la presencia lo cambia todo. Estar disponible para cuando una persona nos necesita es el mayor regalo que le podemos dar a esa persona. Que una persona sepa que estamos ahí, no hay que hacer nada ni decir nada. Estar y validar, ese es el mayor regalo. Como madre, como padre, como hijo, como hermano, como amigo, es el mejor regalo que le podemos dar a la gente que queremos. Y la idea aquí no es proteger a los hijos para que no sufran, porque los hijos sufrirán, sino tenemos que hacerles ver o que sientan que cuando sufran no van a estar solos. Y ya no solamente los hijos, sino también la familia, las parejas, los amigos. Lo importante no es que los que nos rodean no sufran, porque el sufrimiento ya sabemos que forma parte de nuestra naturaleza. Lo importante es que las personas que queremos, que sepan o que sientan que si ellos sufren, no van a estar solos. Y también que nosotros lo sintamos, ¿no? Que si vamos a sufrir, vamos a tener donde refugiarnos, ¿no? Eso es lo importante. No protegernos para que la gente no sufra, sino sostener cuando estén sufriendo, ¿vale? Porque eso crea como el árbol, crea unas raíces fuertes y sobre esas raíces van a poder crecer o podemos crecer en esas relaciones. De la otra manera, pues las raíces no son buenas y al final pues se debilitan. Y el duelo no desaparece cuando olvidamos, se transforma cuando encontramos un lugar para lo que perdimos. Encontrar un lugar para lo que perdimos significa pues que nos acompaña de una forma diferente en nuestra vida, ¿vale? Hay un lugar nuevo para eso. No es que lo olvidemos, sino que eso nos siga acompañando de una forma distinta en nuestra vida. Y ya está. Y gracias por vuestro tiempo y por la confianza que tenéis en participar en todos estos talleres. ¿Queréis decir alguna duda? ¿Queréis comentar algo? Os habéis quedado a lo mejor con muchas ideas, ¿no? Con muchas dudas, pero bueno. Esta mañana, o ayer, no, esta mañana, surgió la idea de hacer un taller o una charla referente a cómo gestionar con las personas mayores, ¿no? Con los padres que están, que están con malestar, cómo acompañarlos. Y a lo mejor lo voy a plantear para hacerlo. Ah, estupendo, muchas gracias. Me alegro que os haya gustado, ¿eh? Que es lo importante. Y bueno, si queréis venir a más talleres, buscáis mi nombre por las redes, estoy por todas las redes compartiendo los talleres y las charlas. ¿Eh? Ha servido mucho, me alegro. Muchas gracias, Clara, me alegro, ¿eh? Que hayáis estado. Estupendo. Pues nada, si no tenéis más que compartir, Coraje, bueno, 5 minutitos, mira. Nada, gracias a ti, Esther, por el tiempo. Gracias. Y a ti, Javier, también, muchas gracias, ¿eh? Y por explicarlo, por compartir tu experiencia. Ah, qué bien, me alegro que te lleves ideas. Sandra, muchas gracias. Qué bien, pues estupendo. Gracias, Esther. Es un gusto escucharte siempre. Ah, pues me alegro, Vicky, que estés por aquí, gracias. Nada. Pues estupendo, pues nada, muchas gracias a vosotros. Y ya sabéis, validar las emociones y presencia. ¿Eh? Acompañar y validar. Vaya, cuando nos digan algo, ah, sí, lo voy a tener en cuenta.
Ahora por la tarde, cuando salgáis o os encontré con alguien. Ah, sí, validando, validando, validando. Lo hago, Esther, y ya muchas veces cuando se lo voy a decir, dice, me va a decir que lo vas a tener en cuenta. Claro, ya. Ya. Y lo que ocurre es que muchas veces actuamos por pura, por eso, por lo mismo, por lo que hemos visto en casa, ¿no? Y a lo mejor cometemos los errores porque no conocemos las herramientas Perfecto, eso que para yo, hacerlo. claro. Eh, El igual ambiente. que nosotros, ¿no? Nuestros padres, a lo mejor, si hubieran tenido esta oportunidad que nosotros nos está brindando la vida, ¿no? Pues a lo mejor lo hubieran hecho un poquito mejor. Claro, totalmente. Y lo importante es que nosotros nos demos cuenta, esa reflexión que hacemos para nosotros seguir y evolucionando. Eso. Ahí también hay un duelo, el duelo por lo que los padres no son como yo esperaba, ¿no? Sí, Claro, que cuando sí, crecemos yo esperaba que mis padres fueran emocionalmente más presentes y no lo son. Entonces hay un duelo que también tengo que transitar, ¿no? Esa pena de que no son como esperábamos. mm. Y nada, y gracias por ser tan maravillosa Y a ti también y a compartir, vosotros por estar siempre por aquí por eso, compartiendo por los talleres. compartir. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Ya nos vemos en el siguiente. Venga, Hasta luego, gracias. y todos. Besito. Gracias, Sandra. Besito. Muchas gracias. No Eso sé lo cómo. compartes, ¿no? Lo compartes también, Esther. Sí, lo voy a compartir también. He grabado el de esta mañana y este. Eh, Genial. vale, si queréis, pues vamos, lo voy a compartir. ¿Vale? Ay, Thor, me alegro mucho que te haya gustado y que hayas estado tan bien. ¿Eh? Me ha gustado mucho que también estuvieras por aquí y que te haya servido. Estupendo, yo lo enviaré y os voy a enviar Gracias, Esther, también. un besito. Gracias, Juan. Me alegro, que haya estado por aquí, Sandra. Sí, me ha gustado mucho Eso, y, ¿no? Pues me y alegro. me ha servido mucho. Qué bien, qué bien. Gracias. Gracias, ¿eh? Nos vemos en el Bueno. colegio. Bueno, pues ya está. Yo estoy esperando a que si alguien más quiere decir algo, si no, pues no, nos vemos. Nos vemos en el colegio, nos vemos en los otros talleres, ¿vale? Ya os llegaré, os mandaré yo toda la información esta, tanto el PowerPoint como la grabación, ¿vale? Pues estupendo. Pues nada, me despido, ¿eh? Gracias, Gracias a Dios. gracias.